Candidata presidencial de Juntos por el Perú, lideresa de Nuevo Perú, bienvenida. Muy buenas noches, Nicolás, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias también por haber accedido a esta convocatoria, además en un momento difícil, y hay que ser claros, ¿no? Juntos por el Perú no esperó mucho tiempo para darle su respaldo a Perú Libre, ¿no? Yo cuestioné desde este espacio, y bueno, en otros, el hecho de que los candidatos presidenciales hayan desaparecido prácticamente. Y eso no habla bien de una postura de un político que quiere cambios en el Perú, y sostenerlos y defenderlos también, por más que no se sea gobierno. Mira, por eso mismo es que nosotros, para empezar, al día siguiente de la primera vuelta fuimos muy claros en señalar que con el fujimorismo no podíamos ir ni a la esquina, en la medida en que aún lamentablemente reivindica, no deslinda, sino que reivindica, ¿no?, la dictadura fujimorista, en la medida en que no se ha resarcido, ¿no?, la confrontación permanente a la que nos llevó el fujimorismo durante los últimos 5 años, y en la medida en que se trata de una organización sindicada por el Ministerio Público como, ¿no?, una organización criminal procesada por lavado de activos y obstrucción a la justicia. Para nosotros no fue tampoco tan fácil e inmediato, ¿no?, adherir o respaldar al profesor Pedro Castillo, pero a partir del diálogo que pudimos sostener con él y con Perú Libre encontramos coincidencias, encontramos una voluntad de diálogo, un compromiso firme con la democracia, con llevar a cabo cambios en democracia. Y entonces, desde aquel momento decidimos apoyar decidida y activamente, ¿no?, tanto en el aterrizaje de algunas propuestas como en la propia campaña, ¿no?, y hemos seguido en ese proceso hasta el día de hoy. ¿Personeros también han Personeros también. En realidad los personeros no solamente tenemos a varias fuerzas políticas apoyando ahí, sino ciudadanos que con convicción, con esperanza se han sumado a esta tarea, ¿no? Y creo que es el sentimiento que particularmente, si me permites, Nicolás, en estos momentos quisiera compartir, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que esperar prudentemente los resultados finales y oficiales, abrigo en mi corazón la esperanza de que por fin, ¿no?, con la voluntad del pueblo soberano, podamos cerrar este ciclo de corrupción generalizada, remate de nuestras riquezas, abandono de nuestras familias que hemos vivido muy dolorosamente con la pandemia, y que por fin en este año 2021, en el que vamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, podamos cerrar heridas, podamos escuchar, abrazar a todos esos sectores del país que nunca antes fueron escuchados y que más bien, lamentablemente en esta campaña han sido, por un lado, estigmatizados, terruqueados, discriminados, pero que han hecho sentir su voz, ¿no?, y que hoy claman ser escuchados. Ahora, esto en la primera vuelta del 2016, recuerdo que se dio, bueno, el panorama fue distinto porque los dos candidatos, está claro, no fueron de izquierda, pero sí en la primera vuelta, igualito, las denuncias de odio, de clasismo, de racismo, en fin, ¿no? Usted ha dicho que ha sido víctima en la primera vuelta, como Pedro Castillo considera, según sus palabras. Mira, en realidad en los últimos años en nuestro país ha sido claro, flagrante, como todos aquellos que en algún momento salieron a las calles a defender sus derechos, a defender la democracia, lamentablemente fueron estigmatizados, terruqueados, cuando no recibieron gases, palos y hasta balas, Nicolás. Recordemos a los maestros, ¿no?, que se movilizaron con Pedro Castillo en 2017, reclamando ¿qué cosa? Remuneraciones dignas, educación de calidad. Fueron gaseados y apaleados en la Plaza San Martín. Recordemos a los jóvenes que el año pasado se movilizaron en defensa de la democracia frente, ¿no?, al golpe perpetrado por Merino y sus secuaces en el Congreso, que terminó con el fallecimiento de 2 jóvenes. Eso ya no se puede permitir, ¿no? Eso es justamente lo que tenemos que superar, ¿no?, y escuchar a esos sectores que legítimamente defienden sus derechos, defienden la democracia. Ahora, el país está polarizado. ¿Entiende usted también que hay un miedo del otro sector? Ustedes mismos en Juntos por el Perú, ¿no les atemoriza que de pronto Pedro Castillo vaya por una postura de dictadura de izquierda? Mire, Nicolás, por un lado comprendo perfectamente que en esta situación de crisis política, sanitaria y económica, miles de familias estén agobiadas por la incertidumbre y el temor. Por supuesto, creo que a todos nos toca de alguna manera, ¿no? Lamento además que algunas fuerzas políticas hayan azuzado y utilizado ese miedo, ¿no?,
para ganar réditos político-electorales, que hayan incluso invocado la muerte del otro, muerte a Castillo, decía el señor López Aliaga en uno de sus mítines, ¿no es cierto?, que hayan incluso invocado la posibilidad de un golpe de Estado, como lo hizo tristemente el señor Mario Vargas Llosa. Lamento que eso haya ocurrido. Comprendo ese temor legítimo, lamentablemente asusado por estos sectores, y por eso mismo creo que es importante hacer un llamado a la calma, a la serenidad, para esperar los resultados y asegurar a aquellas familias que en esos momentos quizás tienen incertidumbre, el profesor Pedro Castillo no les va a expropiar absolutamente nada, no les va a quitar su bodega ni su casita, como dijo la señora Keiko Fujimori durante la campaña electoral. No les va a quitar su AFP, no va a generar un descalabro económico, él lo ha venido diciendo a lo largo de esta segunda vuelta, lo hemos discutido con el equipo técnico del cual están participando varios de los economistas que nos apoyaron en la primera vuelta. ¿Cómo cumple su compromiso sin un Congreso mayoritario? Solamente para terminar, Nicolás, lo que hemos venido conversando con el profesor Castillo, el equipo técnico, va en el sentido de garantizar aquello que a las familias peruanas les preocupa. Lo primero, el proceso de vacunación, que tendremos que acelerar en la medida de lo posible, tanto la adquisición de las vacunas como el proceso mismo de vacunación, un proceso de vacunación y de enfrentamiento a la pandemia que tiene que darse con base científica, poniendo por delante el derecho a la salud de las personas, una reactivación de la economía pensando principalmente en las familias, en las micro y pequeñas empresas. Eso es lo que ha planteado el profesor Castillo. Y esto en el marco de una responsabilidad en función de lo que amerita este contexto político, ¿no? Ahora, ciertamente se van a tener que hacer enormes esfuerzos para convocar a todos los sectores democráticos del país. Y en eso también ha sido claro el profesor Pedro Castillo. Y de hecho ha demostrado esta capacidad de convocatoria, de diálogo y de escucha a lo largo de esta campaña de segunda vuelta. Su equipo técnico, por ejemplo, él no se cerró en presentar solamente a gente de su partido, de su entorno, sino que fue capaz de convocar a técnicos profesionales de otros partidos, pero también de colegios profesionales, de regiones, de distintos sectores que se han sumado, y todos ellos, Nicolás, con una trayectoria intachable, con un firme compromiso por el país, a diferencia de lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en Fuerza Popular. Bueno, personajes cuestionados creo en ambos lados, porque la otra parte también ha presentado técnicos que son reconocidos, ¿no? O sea, no vamos a entrar en la discusión de quién presentó a mejores técnicos, pero usted cuando anuncia el apoyo de Juntos por el Perú, advierte de que no hay ninguna componenda, ninguna negociación. Pero han pasado las semanas y le escuchamos prácticamente como si usted fuera parte de un probable gobierno de Pedro Castillo. Ahora bien, aquellos que votaron por usted, ¿no?, que le dieron su confianza, su expectativa, la vieron como una posibilidad de izquierda moderada. ¿Usted va a defender esa postura en un eventual gobierno de Castillo o simplemente el día que proclaman los resultados del Jurado Nacional de Elecciones usted le dice al señor Castillo, hasta aquí nomás, chao? Bueno, tú has dicho que mucha gente nos respaldó viendo en nosotros una posición de izquierda moderada. Sin embargo, hubo una contracampaña brutal, particularmente en algunos grandes medios de comunicación que dijeron que íbamos a generar caos económico, político, ¿no? Chavismo, que también nos terruquearon. Izquierda con mayor, porque Pedro Castillo apareció de un momento a otro, ¿no? Pero eso tú mismo estás ratificando, ¿no es cierto?, que lamentablemente en nuestro país no se da espacio por una pluralidad, ¿no?, que debería ser, que es fundamental en democracia, ¿no? Y que aquellos que planteamos un cambio, por más que lo hagamos con absoluta responsabilidad, con sustento técnico, económico, igual nos terruquean y nos estigmatizan. Felizmente eso ya no funciona, ¿no? Y eso se expresa en el respaldo que ha tenido hoy el profesor Castillo, de que a pesar de que ha sido víctima de una redoblada campaña de terruqueo y estigmatización, está convocando, ¿no?, un amplio respaldo de la ciudadanía. Y nosotros vamos a honrar el voto de quienes nos respaldaron, Nicolás, por supuesto, defendiendo las propuestas, la visión, ¿no?, que tradujimos, que presentamos en la primera vuelta, y planteando un diálogo, ¿no?, productivo con Perú Libre y con todas las fuerzas democráticas que se sumen. Está Juntos por el Perú y el rol que puede tener, porque muchos técnicos, uno ve a Perú Libre y prácticamente Juntos por el Perú más unos más. Porque no, hay muchísimo más, Nicolás, felizmente, muchísimo más. Bueno, en todo caso, usted se da cuenta que la ciudadanía tiene mucha expectativa sobre el rol que puede cumplir, pero también está en el Congreso, ¿no?
Y en el Congreso tampoco se ve mucho la intención de diálogo, por el momento, con el fujimorismo si el fujimorismo es elegido. Entonces, nuevamente le pregunto, usted, el día que se proclamen los resultados, ¿usted corta palitos, como se dice, con Pedro Castillo? No. ¿O se vislumbra un gobierno de izquierda y lograr la unión de la izquierda que por décadas se espera? Nosotros somos una organización política, ¿no es cierto?, que no solamente actúa en campaña y en proceso electoral, sino que de manera permanente, desde el Parlamento, en este caso con nuestra bancada, desde la movilización en las calles, desde el debate público y político, vamos a estar muy activos en defender la democracia, en exigir un proceso de vacunación, ¿no es cierto?, ordenado, gratuito, impulsado en base a evidencia científica, en exigir una reactivación de la economía que ponga por delante la economía de las familias que han sido más golpeadas, y en exigir los cambios de fondo que también nuestro país necesita, cambios que tienen que darse, por supuesto, en democracia y escuchando al pueblo, como también ha ratificado el profesor Pedro Castillo. Por supuesto que nosotros vamos a estar ahí, mañana, tarde y noche vamos a trabajar al lado del profesor Castillo, al lado de todos aquellos que seamos convocados, ¿no?, para impulsar este proceso de cambio, recordando además que vamos a necesitar de la ciudadanía movilizada, porque no va a ser sencillo, ¿no? Atravesamos una profunda crisis y esto va a requerir que todos los sectores democráticos que queremos a nuestro país sumemos fuerza. Pese a quedarse usted en primera vuelta, de no haber pasado al balotaje, ¿considera que el proceso ha sido limpio, ha sido transparente? Ya no hablando de los medios y, como usted dice, de los ciudadanos que con expresiones deplorables, ¿no?, de odio, sino solamente de los entes electorales. Le pregunto esto porque Keiko Fujimori acaba de denunciar un fraude, ¿cómo decirle?, sistemático, ha cuidado mucho, de hecho ha dicho no tiene nada que ver OMPE, pero sí personeros. Malas artes, digamos, por decirlo de alguna manera, malas mañas. Lamento muchísimo que una vez más la señora Fujimori se niegue a reconocer los resultados. Lo hizo el 2016. No solamente se negó a reconocer los resultados, sino que luego boicoteó de manera sistemática, ella sí, al gobierno de su adversario, y nos llevó a 5 años de confrontación permanente en los que los ciudadanos veíamos a nuestros representantes peleándose entre ellos en lugar de preocuparse por los problemas del país. Lamento que, a pesar de que se comprometió por escrito y públicamente a esta vez sí respetar los resultados electorales, nuevamente esté repitiendo ese mismo error, ¿no? A pesar de que algunos quisieron presentarla como líder y referente de la democracia, lamentablemente vemos una vez más cómo sale a la luz esta vena, esta esencia autoritaria del fujimorismo, y por eso es muy importante que todas las fuerzas democráticas estemos vigilantes, rechacemos este tipo de actitudes, porque la señora Fujimori no ha sido cuidadosa, ha dicho claramente fraude en base, ha sido cuidadosa en base a nada. Ha dicho que la OMPE no tiene nada que ver, aquí es una actitud, ¿no?, perversa de los personeros de Perú Libre, básicamente, ¿no? Pero en todo caso, observando actas, ¿no? Ya, pero es legítimo en todo caso que una fuerza política pueda denunciar alguna irregularidad, pero tiene que hacerlo, ¿no?, denunciando a gente con nombre y apellido, casos concretos, y ante los organismos del sistema electoral, no convocando una conferencia de prensa sin ningún elemento concreto, ¿no?, abonando a este clima de incertidumbre, buscando generar, Nicolás, quizás, y esta es una alerta, ¿no?, que quiero hacer, buscando nuevamente golpear la democracia, deslegitimar el proceso electoral y probablemente generar un terreno propicio para luego poder impulsar una vacancia contra el señor Castillo, ¿no?, con la fuerza que tiene en el Parlamento. Ojalá esto no ocurra, ojalá las fuerzas democráticas rechacen, como creo que corresponde categóricamente, este tipo de actitudes, y todos respetemos, como tiene que ser en democracia, la voluntad popular. Por la tranquilidad y la paz social, sea Pedro Castillo o Keiko Fujimori el próximo presidente de la República, el Congreso, vamos a estar vigilantes al rol del Congreso. Por eso le preguntaba a usted, ¿cómo puede cumplir Pedro Castillo con sus promesas si es que no tiene mayoría congresal? Básicamente, lograr una constitución, usted sabe, no se ha podido hacer, pese a que muchos, incluso en su momento Ollantumala, y usted en campaña también lo ofreció, pero es muy complicado sin los votos. Pero creo que si el Congreso escucha la voluntad popular, deberíamos poder avanzar en ese sentido. Primero, en lo más urgente, insisto nuevamente, el tema de la atención a la pandemia, el tema de la reactivación económica, y sí también impulsar estas reformas de fondo que la pandemia nos ha demostrado claramente son impostergables. O sea, no podemos perder de vista
que la crisis no es solamente sanitaria, que venimos de atravesar, ¿no?, un periodo en el que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia están procesados por corrupción. Un quinquenio en el que hemos tenido 4 presidentes que se han sucedido uno tras otro, ¿no es cierto?, aunque uno de ellos haya sido producto de un golpe. Entonces, es evidente que las actuales reglas de juego ya no dan más, necesitamos modificarlas. Eso sí, insisto, en democracia, de la mano con el pueblo. Y si es que las fuerzas que hoy están en el Parlamento tienen un mínimo de sentido común, de responsabilidad democrática y escuchan al pueblo, estoy segura que podremos avanzar en esos cambios que nuestro país necesita. Terminamos con esa reflexión final. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Gusto tenerla aquí. Con esperanza y con serenidad.